Grupo Bacor, asesores en seguros, presenta. Me da un gusto enorme saludarlos, mi queridísimos ahorralovers. Bienvenidos a este video podcast en donde ustedes van a estar muy bien informados en relación a seguros y muchísimo más. Mi queridísimo George Barrera de Grupo Bacor, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, con todos los ahorralovers, en otro episodio más, con muchas cosas que compartir y divertirnos, ¿no? Porque creo que la intención es comunicar de una forma amena y divertida y se está cumpliendo el propósito, Mari. Totalmente, y agradecerle por supuesto a la gente que se ha suscrito a este canal, que nos sigue también a través de Spotify y de todas las redes sociales de Grupo Bacor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy contento. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema buenísimo. Últimamente, Jorge, hemos estado escuchando mucho acerca de las pensiones, del Afore, de nuestro retiro, de cómo vamos a sobrevivir cuando seamos viejitos y de repente como que nos entra un poco de miedo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué cambios estamos viviendo en nuestro país en relación a ello? Fíjate que es un tema bien interesante y sí celebro con gusto y respetuosamente que la gente tenga miedo, porque al término de ese miedo te está preocupando de una situación que se va a avecinar. La jubilación, el retiro, considero que es una bomba de tiempo social y económica si no se atiende a tiempo. Yo quisiera ponernos un poquito en contexto, partiendo de lo general a lo particular, como siempre. Veamos, desglosemos la palabra jubilación, que se desglosa de júbilo, en donde se pretende que tú en esa etapa de tu edad vivas con júbilo, con alegría, con emoción, Con con tranquilidad. felicidad, con Claro. tranquilidad. De ahí se deriva jubilación. Ok. Viene del latín de júbilo, ¿no? Posterior a eso, el siguiente concepto que nos lleva es pensión. ¿Qué entendemos por pensión? Que es algo que recibimos de una manera continua, recurrente, en este caso mensual o quincenal, un ingreso que te va a ayudar para sobrevivir o vivir tan cómodamente como tú te hayas administrado, ¿no? Entonces partimos de júbilo, jubilación y pensión. Ok. Cuando hablamos de pensiones es un tema bien interesante, porque aquí vámonos a dos datos bien interesantes y dos fechas bien interesantes. Para que empecemos a comprender cómo se comporta, veamos esto como una frontera. ¿A qué me refiero como frontera? Todas aquellas personas que se dieron de alta en el Seguro Social a partir del 1 de julio del 93, que la fuerza te acompañe, porque tienes características diferentes a esa pensión. Todos los que se dieron de alta antes de esa fecha se les llama Ley del 73. Vamos a empezar por eso, ¿sale? Ok. La Ley del 73 es muy probable que tu mamá, tu papá, tu tía, tu abuela hayan estado en ese esquema. ¿Qué quiere decir? Que esas personas reciben una pensión mensual vitalicia que se incrementa conforme a inflación y que está financiado por las aportaciones de todos los que están trabajando dados de altas en el Seguro Social. Ok. Un poco de historia. La leyenda cuenta que hace algunos años la pirámide poblacional decía que la base de abajo eran más personas jóvenes y la parte de arriba eran menos longevas. Conforme pasa el tiempo, por obvias razones, se empieza a invertir la pirámide poblacional. Entonces, llega un momento en que el gobierno dice, caray, si sigo este ritmo, va a ser incosteable, va a ser muy difícil de financiar las pensiones de tantas personas que van a ser longevas. Tengo que hacer algo inmediatamente. Houston, tenemos un problema, ¿no? Entonces, se les ocurre, si no me equivoco, fue en el sexenio de Cedillo, que hacen un nuevo plan. Dicen, las reglas cambian, Big Brother. Te vamos a poner que todos aquellos que se dieron de alta a partir de julio del 97 van a tener otro esquema de pensiones. Que eso y una alcancía es prácticamente lo mismo, Y amiga. nos dieron en la torre, oye, quien nacimos después del Chirones. ¿Por qué no nacimos antes o empezamos a trabajar a los 3 años, no? Por ahí hay muchos memes hay muchos memes, claro. Claro, que manifiestan esta parte de la incertidumbre. ¿Por qué estaba yo en la cuna y no estaba generando ya Trabajando. mi jubilación, no? Mira, debemos de tener bien claro que tú pudiste haber empezado a trabajar muy joven, pero no necesariamente te dieron de alta en el Seguro Claro, Social sí. antes de julio del 97, porque si no, pues yo empecé bien chavo, a los 15, a los 12, sí, pero son dos escenarios muy distintos. Aquí lo que tenemos que tener bien claro es a partir de qué fecha nos dieron de alta en el Seguro Social. Y vuelvo a lo mismo. Si fue antes del 1 de julio del 97, ya medio la brincaste. Si fue después,
tienes que tomar medidas, porque al término del día lo que te dieron es una alcancía virtual, la cual se va a ir llenando conforme a tus aportaciones. A esa fecha nace lo que conocemos todos como Afores, que es un esquema en donde depositamos pues nuestro ahorro para el retiro. Ese depósito se compone de una parte que pone el patrón, otra que pone el empleado y se va generando un ahorro. Y yo creo que mucha gente va a decir, bueno, pues tengo mi Afore, ¿no? Exacto. Yo quisiera que hicieran el ejercicio, porque en alguna ocasión me pasó a mí, que fui a la Afore por alguna documentación, ¿no? Y dije, bueno, pues vengo a pedir mi estado de cuenta. Yo vengo trabajando también muy joven, desde muy joven a mí me dieron de alta. Creo que tengo a la fecha como 100,000 pesos. ¿Para qué nos va a alcanzar 100 o 200,000 pesos, 300,000 pesos para una persona ya longeva? Sí, definitivamente es ese dinero que tienes en el Afore, la hipótesis es que vaya creciendo. Digo hipótesis porque no Pero, siempre claro. no tiene siempre plusvalías. Hay veces que Y tiene aparte, si es minusvalías. que no lo utilizan para alguna cuestión, Exacto. algún aeropuerto o algo. Sí, No, porque al una término del día cosa. ese dinero se invierte. ¿En qué? Claro. No sabemos, pero se invierte, ¿vale? Entonces, lo que tú comentas es bien cierto. ¿Cuánto tienes en tu Afore y para cuánto tiempo te va a dar? ¿Sale? Entonces, recomendación inmediata. Número 1, ubica en qué año o en qué fecha te dieron de alta en el Seguro Social. Punto número 1. Punto número, sí, Ok. claro. ¿Cómo? Pues puedes googlearlo. Tienes tu número de Seguro Social y tienes ciertos numeritos, una nomenclatura. Ujú. Esa nomenclatura te va diciendo cuándo te dieron de alta. Ya que partes de eso, vamos a platicar o ahondar en este caso los que son ley 97, Ujú. los que estamos de 1 de julio para acá. Ya que estás ahí, regla número 2, ubica en qué Afore estás, porque te puedo asegurar que un alto porcentaje de gente no Ni sabe en qué idea. Afore No está. tenemos ni idea, claro. Entonces ya ubicas qué Afore estás y ve cuánto tienes. Y después de que veas cuánto tienes, me vas a dar la razón de que vas a decir, pues esto no me sirve para nada, o me va a servir para muy poco. Porque la falacia o pues la burbujita en la que vive mucha gente es decir, ¿para qué quiero ahorrar si tengo lo del Afore? Entonces, lamento decirte que no te va a dar con lo que tienes en el Afore. Entonces, va por ahí. Ya que estás en ese esquema, ¿qué hace? Que los que estén, sí, solo sí, estás dado de alta en el Seguro Social, vas a tener Afore. Claro, también esa es otra. Porque esa es otra cancha. Ya Hay un lo buen hemos de visto, banda sí. que es o freelance, profesionistas independientes, comerciantes, etcétera, y no cotizan Afore. Entonces, toda esa cantidad de gente que cada vez es un nicho más grande, ni siquiera tiene ese poquitín del Afore. Si tú me estás escuchando ahorita y nada más tienes Afore, plan B es tener un ahorro adicional. Pero si ni siquiera estás cotizando el Seguro Social, deberás de ocuparte y vas lento porque no tienes ni siquiera eso. Oye, George, y yo creo que qué interesante sería saber más o menos cuánto tendría yo que ahorrar para darme, pues, una vida de júbilo. Exacto, ese es el concepto que quería llegar, que tengas júbilo en tu retiro. Mira, se dice que si tú dependes de tu Afore nada más, podrás tener alrededor del 30% de tu sueldo actual. Y la pregunta aquí es, si con el sueldo actual no te alcanza, ¿qué te hace creer que con el 30% de ese sueldo la vas a brincar cuando tengas 65 años? ¿Cuál Nada. es una proyección idónea? Aquí el siguiente punto que yo daría sería, ¿qué estilo de vida quieres tener cuando te jubiles? Para vivir con júbilo tu retiro. Ujú. ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres? ¿El estilo de vida cuál es? Pues a lo que estás acostumbrado o quisieras tener. Ujú. Un ejemplo, hay gente que estila viajar una vez al año. Claro. Hay gente que estila no depender de las instituciones públicas de salud, por eso tiene gastos médicos mayores. Hay gente que estila remodelar la casa cada 2 años, cambiar de auto cada 3 años. Define qué estilo de vida quieres tener y en base a eso cuantifícalo, porque te va a dar una idea de cuánto dinero requieres, al menos a valor presente hoy en día. Ujú. Y ese va a ser como que la nómina que tú vas a necesitar mensual para vivir en tu retiro, Claro, pero todo está en función del estilo de vida que tú quieras tener. totalmente. Ahora, ya tienes definido si tienes Afore o no, cuánto tienes o cuánto no. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir? Nuestra hipótesis es que depender de una sola fuente de ingresos para tu retiro no es equitativo, no es sano y no es lo recomendable. ¿Qué escenarios tenemos? Nosotros lo visualizamos como 4 cajitas, Mari, o 4
4 fuentes de ingreso para tu retiro. La primera, vamos a poner los instrumentos de gobierno. Ujú, ¿Cuáles van ahí? Pues el Afore o la pensión. ujú. ¿De qué va a depender de cuál te toca? Volvemos a lo mismo, de en qué año te diste de alta en el Seguro Social. Cualquiera de las dos te va a dar una fuente de ingreso, pensando que tengas Afore. Bueno, pues ahí te va a caer una lana. Recuerda que no te van a dar el 100% de tu Afore a los 65. Te lo van a administrar y vas a recibir mensualidades. Ujú. La segunda cajita, ¿cuál podría ser? Las inversiones. Es muy común que en México se estila decir, voy a vivir de mis rentas. ¿Lo has escuchado? Sí, como no, todo el mundo. La banda, no, pues me compré una casa porque ahorita con Airbnb, las rentas. Ujú. Está bien. Estamos partiendo de la importancia de diversificar. ¿Una renta es un buen negocio? Sí. Pero hagamos un ejercicio. Pensando que alguien hoy quiere retirarse con 30,000 pesos al mes. Hoy cumple 65 años y dice, yo voy a vivir de mis rentas. ¿Qué costo debería tener su casa para que le dé de renta 30,000 pesos mensuales? ¿O cuántas casas debería tener Claro. para que la suma de la renta de todas te dé 30,000 pesos mensuales? O dónde compraste, porque también es esa, ¿no? Muchos fraccionamientos de repente se caen, ya no son Exacto. buenas inversiones, proyectos inmobiliarios que a lo mejor por ahí fueron fraudulentos. También tú invertiste una lana y al final del camino no funcionó tu proyección. En fin, o sea, hay muchas circunstancias que pueden modificar esa parte del futuro. Eso hace todo el sentido porque la zona donde estés hoy no te garantiza la plusvalía dentro de 20 años, ¿no? O sea, tienes 40, pues en 25 años, pues quién sabe si la zona donde estás siga Claro. teniendo la misma plusvalía. Pero vamos a ser optimistas, bien optimistas, pensando que tengas la cantidad de casas que te da una renta de 30,000 pesos o una casota que te da solamente esa solita, la renta de 30,000 pesos. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué garantía tienes o cómo le vas a hacer para que esa casa esté rentada los 12 meses del año, de tus 65, que es la del retiro, a los 80, 85, que es la Claro. expectativa de vida? Es complejo, no lo puedes tener, pero pensando que te sacas la lotería con un inquilino bueno, cumplidor, que te cuida la casa y te paga puntual. Ojo, recuerda que de esos 12 meses de renta, no todo es utilidad. Tienes que meterle mantenimiento, tienes que pagar predial y cuando menos de 2 a 3 meses de esa renta mensual se te va a ir en eso. Entonces, ojo, no digo que los bienes raíces sean malos, no, pero también es como que de repente una falacia decir que el 100% de lo que rentas es utilidad y no va Claro. por ahí. Ujú. Es la segunda cajita, Mari. La tercera cajita que yo le recomiendo, tu negocio. Hay a quienes nos apasiona lo que hacemos y decimos, ¿sabes qué? Yo no me veo dejando de trabajar o dejando de ver mi negocio. A lo mejor sí me veo disminuyendo el ritmo y teniendo un retiro pasivo, le llaman. Y suena bastante bien, pero aquí la recomendación es, ¿qué estás haciendo o qué deberías de hacer para tener una sucesión del negocio que te permita que los ingresos del mismo sigan fluyendo? Claro. ¿A quién estás entrenando para que cuando tú no estés físicamente, tú sigas recibiendo un ingreso y que el negocio no se caiga? Es muy común, Mari, que los negocios en la tercera o cuarta generación quiebran si no hay una buena administración. Entonces, esto me lleva a la reflexión que tu tercera caquita del negocio, también debes preparar a alguien para que el negocio siga siendo rentable y tengas ese ingreso. Ujú. ¿Vamos bien ahí? Sí. Y la cuarta caja, que es donde entramos nosotros como despacho o como agentes de seguros, los famosos PPRs. Y estoy muy contento porque en la actualidad, bajo el tema de que cada vez pues hay más regulación en cuanto a impuestos, declaraciones y todo eso, la gente ha estado más familiarizada con sus declaraciones y lo que pudiera deducir. Los PPRs es un instrumento que incentiva el ahorro, en donde lo haces en una institución formal que normalmente son las aseguradoras, que tienes ahorros garantizados, que tus aportaciones pueden ser deducibles de impuestos y que tu dinero al retirarlo a los 65 años se vea exento de impuestos. ¿Qué es un PPR? Plan personal de retiro. Buena Gracias. pregunta, Mari. El PPR, ¿qué es? Un plan personal de retiro en donde tú defines mediante una asesoría cuál es tu capacidad de ahorro, cuánto puedes dar, a qué plazo y ciertas características que van, como hemos tocado, personalizado, ¿no? Pero eso es muy caro, Jorge. Mira, pudiera ser caro o no, porque hay opciones desde 1,500 pesos mensuales. Entonces, volvemos a la analogía que hemos hecho antes. 1,500 pesos te lo chutas en un cine y una cenita y hasta más. Totalmente. Entonces,
volvemos también a la reflexión, ¿qué tan caro es cuando estás hablando de que vas a adelantar prácticamente la nómina para tu retiro? El PPR viene siendo la cuarta caja, Mari. La cuarta caja que viene a complementar los ingresos o la nómina, yo le llamo la nómina. Si tú quieres 30,000 pesos a valor presente para cuando te vayas a retirar, ¿quiénes van a ser quien te paguen la nómina? Ah, bueno, pues tengo el Afore. ¿El Afore con cuánto coopera? El equivalente a 5,000. Ahora le vas por 25. Y fíjate que tengo una casa que en promedio en renta me da 10,000. Pues ahí está el segundo, llevas 15. ¿Y los otros 15 de dónde? No, pues sabes que yo no tengo negocios, eh, soy asalariado, entonces ahí no aplico. Bueno, el PPR, ¿con cuánto coopera? Con otros 15. Entonces entre los tres ya haces la vaquita. Mi Si te recomendación. falla uno, tienes el otro salvavidas, Exacto. claro. ¿Qué pasa si tu casa dicen, no, pues el inquilino se fue, se compró su casa? Pues sí te va a pegar económicamente, pero no te va a dejar vulnerable porque no es la única fuente de la que dependes. Ujú. Entonces, la recomendación es que tengas cuando menos 2 de estas 4 cajitas para tu retiro. Porque si en algún momento se te cae una, puedas meter la otra y definirlo. ¿Se requiere compromiso y estrategia? Claro que se requiere compromiso y Como en todo. estrategia, como en todo. Exacto. Yo siempre les digo en las asesorías a los clientes, el ahorro es un tema bien importante, pero debe tener ciertas características. Número 1, tiene que ser sistemático. Ahí puedes aplicar la de quítamelo que me lo gasto. Que te vayan jalando la tarjeta. Ta, ta, ta. Si pierdes el control en Sí, cuanto a tus sí. gastos, ahí te gobiernan. Número 2, tienes que ser formal en cuanto a cantidad y en cuanto a tiempo. Si tú dices, voy a ahorrar 3,000 pesos, pues que sean 3,000, y si dices que son mensuales, que sean mensuales. No se valen 2, y luego no te doy, y luego y así. Tiene que estar estandarizado. Número 3, que sea intocable, porque te estás comprometiendo con un futuro para tu retiro. En este caso estamos hablando del retiro. Entonces no lo toques, porque cada vez que tú canibalizas ese ahorro, te estás dando un balazo en la pata porque es dinero para ti. Totalmente. Yo creo que volvemos al punto que hemos tocado en otros episodios en donde decimos, es que me gusta vivir el hoy y es que me gusta estar en el aquí, no sabemos si vamos a vivir más tiempo. Aquí la reflexión es, ¿y si sí vives más tiempo, qué vas a hacer con tu vida y quién te va a mantener en ese tiempo en donde punto número 1, ya no vamos a tener la misma fuerza, punto número 2, no sabemos en cuestiones de salud qué nos pudiera deparar, punto número 3, cuestiones financieras que actualmente vemos una inflación enorme y que si ahorita en la juventud no nos alcanza, tenemos que prevenir. Y sin lugar a dudas, el PPR me parece una muy buena opción. Vamos a tocar ese tema más a profundidad. Sí. Creo que hay mucha tela de qué cortar para que nuestros ahorralovers entiendan mucho más cómo podemos tener este PPR y sin lugar a dudas, pues de la mano de los expertos como Grupo Bacor. Sí, definitivamente, Mari. Yo creo que esta analogía que hicimos fue llevarte un tour yo la menciono que es una película crónica de un retiro anunciado, en donde ese es el primer capítulo, donde tienes que tener el contexto de dónde estás parado, de que si tienes Afore o no, y si tienes Afore en dónde estás, y de que hagas tu análisis y que te pongas en mente cuál es tu expectativa de júbilo que vas a tener, de liquidez que deseas, de estilo de vida, para que puedas tener una estrategia de cómo llegar del punto A al punto B sin salir lo menos raspado posible. Totalmente. Gracias, mi queridísimo George, y gracias a ustedes, ahorralovers. No se pierdan el siguiente episodio. Por supuesto, denle seguir a todas nuestras redes sociales y claramente compartan este contenido porque es de mucha ayuda para todo el público. Muchas gracias. Bye, Adiós, ahorralovers.